El Grupo Norte. El grupo intelectual que juntaba a una porción de artistas y literatos del norte del Perú, en especial aquellos que mostraban su esencia renovadora, todo ello con la finalidad de cambiar y realzar la cultura de Trujillo, permitiendo una elevación mental en la ciudad liberteña. Surgido en 1915 en la ciudad de Trujillo y conocido al principio como la Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana, en 1923 adoptó el nombre de Grupo Norte. Su vigencia duró hasta 1930. Tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. Varios de sus miembros destacaron nítidamente en los campos de la literatura, del pensamiento y de la acción a nivel nacional, continental e incluso universal, como fue el caso del poeta César Vallejo y del político Víctor Raúl Haya de la Torre. El Grupo Norte fue capaz de cohesionar a grandes intelectuales del norte del Perú, en especial del Departamento de la Libertad, teniendo como grandes figuras dentro de sus integrantes a Antenor Orrego, Ciro Alegría, Víctor Raúl Haya de la Torre, César Vallejo, Alcides Espelucín y Macedonio de la Torre. Alcides Alejandro Espelucín Vega nació en Ascope un 16 de agosto de 1895. Fue un poeta, educador y político peruano. Como poeta es considerado como un notable exponente del modernismo tardío, década de 1920. Su obra poética es breve pero muy bien elaborada. En 1918 hizo un breve viaje a La Habana y Nueva York, donde trabajó de manera intensa, y al volver a Perú, se asoció con Antenor Orrego en la fundación y dirección del diario El Norte de Trujillo, que dio nuevo nombre a la antigua Bohemia Trujillana. Ciro Alegría nació en el caserío de Quilca, cerca de Huamachuco, en 1909. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio San Juan de Trujillo, donde tuvo como profesor a César Vallejo. En 1930 tuvo activa participación en la formación de la célula aprista de Trujillo, junto con Antenor Orrego y otros. En 1932 fue encarcelado por su actividad proselitista, pero al siguiente año fue liberado. En esta época empezó a publicar artículos periodísticos. Por esto, en 1934 fue deportado a Chile. En 1939 publicó su novela Los perros hambrientos. Se estableció en Estados Unidos, se dedicó al periodismo y la enseñanza universitaria, para en 1960 retornar al Perú. A sus actividades usuales se sumaron la carrera política, se afilió al Partido de Acción Popular en 1963 y llegó a ser elegido diputado por Lima ante el Congreso de la República. Víctor Raúl Haya de la Torre nació en la ciudad de Trujillo un 22 de febrero del año 1895. Fue un filósofo y político peruano, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, más conocida por sus iniciales APRA, y líder histórico del Partido Aprista peruano, el más longevo y el de mayor consistencia orgánica de la política del Perú. Es reconocido como un importante ideólogo político de Latinoamérica y figura clave para la política peruana y americana. Dio nombre al caso Haya de la Torre, un caso de derecho internacional público sobre el derecho al asilo político. Falleció en Lima un 2 de agosto del año 1979. Nacido el 22 de mayo de 1982, fue el animador principal del Grupo Norte en la década de 1910 y 1920. Antenor se convirtió en el principal director y orientador de los integrantes, influyendo en su formación estética y filosófica. Desarrolló la faceta de maestro en las juventudes trujillanas, dándonos un poeta inmortal, César Vallejo en 1915, y un narrador inigualable, Ciro Alegría en 1930. Desarrolló una actividad periodística amplia con periódicos como La Reforma en 1914 y La Libertad en 1916, además de un paso por la revista La Semana en 1918, para luego fundar y dirigir el diario El Norte en 1923. Antenor logró mostrar su capacidad como magíster moral en la vida. César Abraham Vallejo Mendoza fue un poeta y escritor peruano.
Es considerado como uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y el máximo exponente de las letras en el Perú. Vallejo publicó en Lima sus dos primeros poemarios, Los Heraldos Negros, 1918, y Trilce, 1922, obra que significa ya la creación de un lenguaje poético muy personal, coincidiendo con la irrupción del vanguardismo a nivel mundial. En 1923 dio a la prensa su primera obra narrativa. Ese mismo año partió hacia Europa para no volver más a su patria. Hasta su muerte, residió en París con algunas breves estancias en Madrid y otras ciudades europeas en las que estuvo de paso. En la última etapa de su vida no publicó libros de poesía, aunque escribió una serie de poemas, novelas como Tungsteno, Madrid, 1931, y el libro de crónicas rusias en Madrid, 1931, como también su cuento más famoso, Paco Yunque, que saldría a la luz años después de su muerte, y sus poemas humanos fueron publicados junto con España, aparte de Mi este cáliz, en 1939, gracias al empeño de su viuda Georgette Vallejo. Para muchos críticos, los poemas humanos constituyen lo mejor de su producción poética de Vallejo, que lo acerca mucho más al concepto de la universalidad que sus anteriores creaciones. La relación que establece el aún joven e inexperto César Vallejo con los bohemios trujillanos surgió de 1915 a 1917. Este proceso de integración y formación logra que Vallejo encuentre y determine su vocación en la literatura, además de forjar esa madurez como poeta. Literatos como Antenor Orrego y Alcides Pelusín alcanzaron a influenciar en el pensamiento de César, que en esos momentos estaba cerrada en el clasismo y modernismo. El grupo alentó al joven Vallejo a publicar sus creaciones poéticas, logrando presentar varias en el diario La Industria, Trujillo y la revista Balnearios Lima, para luego añadir estos poemas corregidos a su poemario más preciado, Los Heraldos Negros. El Grupo Norte logró su objetivo de realzar la cultura y la mente de Trujillo y todo el país. El desarrollo que tuvieron los integrantes permitió la creación de grandes literatos que expresen la cultura peruana en sus prosas y cada una de sus letras. Además, otorgó nuevas ideas políticas y de responsabilidad social, creando así grandes líderes políticos.